Bueno, en el módulo 8 y final vamos a evaluar la implementación, evaluación y difusión de los cuidados en salud basados en la evidencia. Solo para recordar, este programa de transversalidad curricular de la PEB es un programa de innovación curricular en Chile. Nace la importancia de la formación de los estudiantes en práctica basada en la evidencia y al año 2017 ya se formaliza toda esta formación transversal de la PEB, tanto en enfermería como en obstetricia, y consta de 8 módulos que son distribuidos en la malla curricular. Si nosotros evaluamos la malla de enfermería, vamos a evaluar que desde primer año tenemos módulos insertos de este programa hasta el módulo 8, que es el actual, ¿cierto?, que finaliza en el internado, ya sea intrahospitalario o ya sea comunitario. Si observamos la malla de obstetricia ocurre absolutamente lo mismo. Tenemos módulos desde introducción a la obstetricia hasta el módulo 8 que corresponde a los internados intrahospitalario y comunitario. En este módulo los alumnos implementarán y evaluarán planes de cuidado con pacientes, familias o comunidad, considerando todos los elementos de la PE basados en la mejor evidencia disponible. Difundirán el proyecto desarrollado durante el internado entre el personal clínico y sus pares y leerán artículos científicos escritos en inglés y en español. Al finalizar con éxito este módulo, los alumnos deberían ser capaces de desarrollar un proceso enfermero u obstétrico basado en la mejor evidencia científica disponible, considerando los recursos disponibles, el contexto clínico, las preferencias del paciente. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Tanto la planificación como también el desarrollo, la evaluación y la difusión de los cuidados basados en la evidencia. Vamos a revisar el proceso de PEB, pero muy brevemente, ¿cierto? Porque ya lo hemos revisado muchas veces. El proceso de PEB es básicamente la recolección, el procesamiento y la implementación de los hallazgos de investigaciones para mejorar la práctica clínica, el medio ambiente de trabajo o los outcomes de los pacientes, familia o comunidad. Y si se fijan, la recolección la vamos a traducir en la pregunta y la búsqueda de la información, el procesamiento de la información, bueno, la vamos a realizar a través de la lectura crítica de estos textos científicos, vamos a evaluar cuántos sesgos se ha introducido o no y si es que los resultados son confiables, como para poder implementar, y esta es la tercera fase, esos hallazgos, esas intervenciones. Pero no solo lo vamos a implementar porque es derivado de una investigación, sino que además vamos a tener que analizar la evidencia científica, las preferencias del paciente, el juicio clínico y obviamente el escenario clínico. Y para ello nosotros nos basamos en este modelo, el cual incluye en la toma de decisión todo lo que queda dentro de este círculo rojo. ¿Qué es lo que se incluye? Bueno, se incluye el escenario clínico. Si es que las circunstancias en las que yo estoy viviendo o en las que yo estoy trabajando me permiten tomar una decisión clínica, voy a considerar las preferencias y acciones del paciente. También considero su opinión para lograr tomar una decisión. No es una imposición ante el paciente o ante la familia, sino que es absolutamente una inclusión. Y luego, obviamente, la evidencia y la investigación la considero y los recursos sanitarios. Por lo tanto, fíjense que aquí, en esta parte, la evidencia científica es una parte, es un elemento en la toma de decisiones clínicas. No lo es todo, es solamente una parte. Y por otra parte, la expertise clínica, la experiencia clínica guía la toma de decisión. O sea, esto no se basa solamente en la toma de decisión a través de un texto, un paper, sino que considera todos estos elementos. Y solo también para recordar, los pasos de la práctica basada en la evidencia de manera sistemática son obviamente el espíritu de búsqueda. Ustedes van a poner un pie en sus servicios clínicos, en los centros de atención primaria y lo que vamos a empezar a hacer es buscar, es mirar, es evaluar, es criticar, es ver cómo podemos mejorar ciertos procesos, ciertas intervenciones a través de la evidencia científica con la intención de poder mejorar el nivel de salud, ya sea de población, de familia, de comunidad o los procesos de gestión de un servicio clínico, por ejemplo, etcétera. Luego siguen con la pregunta clínica en un cierto formato que ya conocemos y esa pregunta guía la búsqueda de la evidencia en diferentes bases de datos. Una vez que nosotros llegamos a la información, la vamos a tener que evaluar.
y vamos a tener que evaluar tanto la validez interna como los resultados y la validez externa. Y obviamente yo evalúo los sesgos que tiene esta información, evalúo las posibilidades de error que tiene esta información, como también la validez externa, si es que yo puedo extrapolar estos resultados a el paciente o a la familia o con quien yo esté trabajando. Una vez que yo selecciono la mejor evidencia disponible, integro e implemento estos resultados. Considero todos los elementos que vimos en el modelo para que sea una correcta toma de decisión y obviamente para que la implementación y este proyecto tenga un éxito en su implementación y obviamente éxito a largo plazo. En quinto año vamos a ser capaces de realizar todos estos pasos. ¿Por qué? Porque estamos mucho más tiempo en el hospital o mucho más tiempo en el centro de salud. Por lo tanto, además de implementar ciertos cuidados o ciertos proyectos, lo que vamos a hacer, vamos a evaluar esta intervención. Vamos a ver si es que funcionó, vamos a evaluar el efecto que tuvo, vamos a evaluar si es que realmente tuvo un impacto positivo o no. Y obviamente lo ideal es que divulguemos, diseminemos toda esta información en revistas, en congresos. Tampoco es necesario ir a grandes congresos, sino que basta con mostrar lo que ustedes han hecho en sus servicios clínicos, con sus pares, en las jornadas de internados que se realizan, etc. Pero la idea es que se conozca, que se difunda lo que ustedes han hecho. Desde el punto de vista de la planificación y desde la planificación en adelante, es decir, incluyendo todos los aspectos de evaluación y difusión, bueno, vamos a tener rápidamente este repaso, ¿cierto? Cosa que ya lo han visto en cuarto, a través de un ejemplo que plantea Find Out Overholt en su paper 2011, es que básicamente este equipo se realiza la pregunta si es que los equipos de respuesta rápida reducen los ingresos a las UCI o reducen la mortalidad en las UCI. Para ello, realizan una búsqueda, realizan un análisis de la literatura y son capaces de plantear un plan de implementación. Y dentro de este plan de implementación se realizan diferentes preguntas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar el pre y el post? ¿Cuáles van a ser los costos asociados? Etcétera. ¿Qué cosa vamos a necesitar? Las autoras de este texto dicen, mira, bueno, ¿por qué no tienes un template? Y puedes ir haciendo tipo checklist, ¿cierto? En relación a las cosas y los aspectos que tú tienes que ir evaluando cuando quieres implementar este proyecto, ¿sí? Y pasa con medir y considerar ciertos elementos que me van a facilitar o no la implementación de este proyecto y cómo después obviamente lo voy a evaluar, ¿sí? Y que básicamente esto es lo que se encuentra acá abajo, ¿cierto? Si se fijan, nosotros ya acá en esta sección ya hemos implementado este proyecto, hemos implementado esta intervención. Y ahora lo que además necesito hacer, bueno, obviamente es evaluar. ¿Qué cosa voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar lo que yo implementé? Una vez obtenido los resultados, ¿cierto? Voy a tener que mostrar los datos de la implementación. Voy a tener que mostrar a través de un póster de qué se trató, por ejemplo, esta innovación o esta intervención, ¿sí? Y obviamente, y la intención ideal es generar nuevas preguntas, ¿cierto? Desde este proceso, como inclusive un proceso de mejora continua. Este grupo se realiza diferentes preguntas, discuten ciertos roles, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer. Además, evalúan potenciales fuentes de evidencia interna porque los datos de salud son muchísimos. Los hospitales, los servicios clínicos, los centros de salud tienen muchos datos y esos datos pueden ser utilizados para evaluar, por ejemplo, la administración de la calidad, ¿cierto? Quality Management o el manejo de los riesgos o los sistemas clínicos, etcétera. Por lo tanto, ustedes pudiesen eventualmente obtener información a través de estas fuentes internas y con ello promover intervenciones que mejoren, obviamente, estos tipos de datos. Los factores claves que también habíamos visto para que un proyecto sea exitoso, lo ideal es comprometer a actores claves, otorgar un soporte administrativo claro, preparar una reunión. Eso es súper importante y considerar
dentro del proyecto la opinión de ciertos de los stakeholders, que serían estos actores clave para el éxito del proyecto. Asociado también, y que lo habíamos revisado, cuando ustedes deseen realizar un plan de intervención, esto lleva costos asociados. Y estos costos asociados deberían ser planificados, deberían ser considerados. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un plan económico, digamos, de cuánto cuesta esta intervención, lo más probable es que no puedan realizar esta intervención, ¿sí? Por lo tanto, un presupuesto acotado a el proyecto, acotado a tus recursos sanitarios, acotado a tu escenario clínico, lo más probable es que permita la implementación y el éxito de la intervención. En general siempre se sugiere partir con un proyecto piloto a pequeña escala, evaluar qué es lo que produce, cuáles pueden ser los aspectos de mejora, por ejemplo, y obviamente difundir. O sea, si ustedes están realizando un proyecto en el cual introduce ciertos cambios, bueno, difúndanlo entre los profesionales de la salud, y no solo ni entre enfermeras ni entre matronas, no, sino que lo difunden a todo el equipo de salud, ¿sí? A todas las personas que trabajan, inclusive a los familiares, porque esto también permite la difusión, la implementación de este proyecto y facilita finalmente el éxito. Cuando ustedes ya son capaces de estar mucho tiempo, digamos, en los servicios, ya van a conocer y van a poder implementar y evaluar, ¿cierto? Van a evaluar si es que estos resultados pre y post demuestran que tu intervención fue exitosa, ¿sí? Además, necesitan que los resultados sean evaluados en conjunto con una persona que sepa manejar datos, ¿sí? En muchas instituciones existe un departamento de bioestadística, de análisis de datos, etcétera. Por lo tanto, nos podemos apoyar en ese factor, en ese actor clave. ¿Para qué? Para que nos pueda indicar si la intervención fue exitosa o no. Y estas personas lo que realizan básicamente, manejan datos, extraen, analizan e interpretan estos datos, y en conjunto se debiesen plantear procesos de mejora o preparación de la presentación de los resultados, inclusive, ya sea en PowerPoint, ya sea en un póster, ya sea en una revista, en un reporte, etcétera. Lo ideal es que ustedes toda esta información la difundan, la logren diseminar a través, ya sea, en este caso, por ejemplo, plantean un workshop, o que pueda ser en una sesión, en una jornada, por ejemplo, donde ustedes puedan mostrar lo que hicieron y los resultados que obtuvieron. Y fíjense que con eso están fundamentando su quehacer, y lo están fundamentando en una evidencia que ustedes han ido creando y ustedes han ido obteniendo, ¿sí? Como también, por ejemplo, bueno, aquí se plantean algunos tips, ¿ciertos?, de presentación, desde el punto de vista de considerar cómo tengo que realizar el PowerPoint, cómo tengo yo que hablar, cómo tengo yo que manejar el tiempo, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre lo importante va a ser difundir. Muestren lo que han hecho, no lo dejen guardado. Eso es lo más importante. Para finalizar, ustedes en quinto año serían capaces de realizar absolutamente todos los pasos de la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Desde empezar a cuestionar ciertos elementos, de querer mejorar ciertas cosas, hasta diseminar nuevas implementaciones, nuevas intervenciones que ustedes hicieron con la intención de mejorar ese proceso previo, ¿sí? Por lo tanto, no tendríamos ningún problema de que realicen todo este proceso completo. Y obviamente con todos los elementos que lleva, desde la pregunta, la búsqueda, la lectura crítica, el análisis, la evaluación de estos cambios, ¿cierto? Y obviamente la divulgación. Este fue el programa de transversalidad curricular, exclusivamente, precisamente el módulo 8, en la cual ustedes como internos ya son capaces de realizar en absoluta confianza el proceso de PB de manera completa.